Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Y de los 7 panes que entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu presencia misma, que nos hace recobrar fuerzas, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque nos permites estar en tu santo templo, porque permites escuchar aún en las redes sociales. Gracias te damos por todo lo que nos permites tener, y aquello que no nos permite es porque tú sabes que es lo mejor para nosotros. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te pido, Señor, que me uses una vez más, Señor, en este privilegio que me das de hablar, compartir de tu palabra desde este púlpito, Señor, y que podamos realmente conocerte cada día más, así como tú me enseñas, Señor, que yo pueda compartir a otros de ti, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. ¿A cuánto le gusta el pan? No así del pan dulce. Con Gilberto, con cafecito o con soda. Pero ¿han probado el pan sin levadura? ¿No? Bueno, hay unos parecen como galletitas, ¿no? Está más duro, pero sí existe. Algunas usan espauras para esponjarla. Este no es levadura, pero igual esponja, ¿no? Pero no, está hablando uno que de plano no se esponjó para nada. Pero la levadura le da un sabor diferente a la masa, y luego se nota cuando se hace con levadura. Ese sabor, pues resulta que no es nada más y nada menos que microorganismos del mundo de los hongos. Sí, utilizados como complementos biológicos, ¿no? Cambia toda la biología cuando se hace ese tipo de alimentos, ¿no? Y que permiten hacer o elaborarse como el vino, la sidra, algunos conocen la cerveza, ¿no? Pero en este caso el pan. La levadura en sí, pues es un ser vivo. Es el primer microorganismo del ser humano doméstico, para el uso doméstico. Y pudiéramos hablar pues más de microorganismos, de microbiología, pero de los buenos, de los malos, los probióticos, prebióticos. Pudiéramos hablar más de esas cosas, pero y cómo debe haber el balance en nuestro cuerpo, pero prefiero enfocarme en el lenguaje de Jesucristo, en las palabras, entre palabras que se nos pudieran escapar. Como en el verso 6 que leímos, dice en Mateo 16, ¿no? Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos no entendieron sus palabras,
¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos entender a Dios, sus palabras, y realmente no entendemos? Quizás, y es muy probable que no te des cuenta de cuando entendiste un mensaje, y por ello necesitamos estudiar su palabra, escudriñar la palabra, para llegar a entenderle. Pero realmente el que no entiende, no lo sabe hasta que llegue a entenderlo. ¡Wow! Es la dominguera. Sí, el que no entiende, no sabe que no lo entendió hasta que lo llegue a entender. Ahí está nuevamente. Pero Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, Él es muy poético, muy romántico. Y por ser la inteligencia misma, la creatividad para decir algo, no le toma muchas palabras. De ahí viene el dicho, yo creo, al buen entendedor, pocas palabras. Pero debemos entender el lenguaje de Dios para poder hacer su voluntad. Porque si no lo entendemos, ¿cómo vamos a hacer aquello que nos instruyó a hacer? Hace muchos años, bueno, a lo mejor no tanto, ¿no? Como a mi padre que se me van volando. Cuando comencé a querer conocer a Dios, sus pensamientos, sus motivos, su corazón, sus caminos, realmente me fue difícil y me ha tomado tiempo. Y pudiera decir que aún sigo estudiando, quizás con distinta perspectiva, a lo mejor con más conocimiento, pero igual sigo estudiando. Y la verdad me ha fascinado. No sé si te ha pasado que has estudiado algo o has leído la palabra y terminaste de leer y dices, no entendí nada. Porque así me pasaba a mí. No entendía nada. Decía, pero pues tengo que leerla, y la seguía leyendo y de repente me caían los 20, como decimos. ¡Wow! Y me emocionaba porque seguía entendiendo. Pero curiosamente sigue pasando lo mismo. Y podemos leer una misma cita por años y por años y por años. Y nos llega una nueva manera de verlo. Y eso es lo poético de Dios. Eso es lo increíble de que podemos en pocas palabras entender tanto. Pero realmente no entendemos muchas cosas, ¿no? Y deseamos entenderle y debemos buscar maneras de entenderle, seguir intentándolo, seguir buscando, leer más, buscar de él, pedirle que nos ayude a entenderle, justamente antes de leer su palabra. Pero me pongo a imaginar, ¿verdad?, a Jesucristo predicando y hablando constantemente, porque hablaba mucho, no perdía el tiempo. Y quizás unos entendían y otros pues quizás no le entendían nada, ¿no? Por eso yo creo, decía él, el que tengo oídos para oír, oiga, y luego hablaba. Pero aunque quedaban asombrados y fascinados al escucharle y quizás creían oírle, ¿verdad? Que él decía, el que tengo oídos para oír, oiga. Y decía, no, pues yo lo estoy oyendo, estoy en ese grupo. Pero él se refería al oído espiritual, no al físico. Entonces, aún ahí quizás muchos no entendían. Y eso creo que solo medio entendieron 120 que quedó de la iglesia. Y esto después de la resurrección de Jesucristo, y que tuvo que él mismo dar otra explicadita por 40 días antes de partir y mandar al Espíritu Santo, como lo había prometido. Increíble, ¿no? Lo cierto es que hablaba tan hermoso, tan bonito, tan poético y romántico, que había grupos de 5,000, sin contar, como dicen,
las mujeres y los niños. Estamos hablando más o menos 15,000 personas. Yo me admiro el solo hecho de pensar que no tenía ni micrófono, no había la tecnología de hoy. ¿Y cómo es que llegaba su palabra? ¿Y cómo es que lo admiraban tanto al hablar que podían quedarse aunque no hubiera comida? Y Jesús, por su amor tan grande, porque no puede haber romanticismo sin amor, ¿no? Porque entonces nada más es una imagen, no es el amor. Pero la cantidad de gente que se quedaba esperando a escucharle era muy grande para poder oírle. Pero aquí en el pasaje de Mateo 16, del 5 al 12 que leímos, ¿verdad?, pasa algo que le llega a molestar a Jesucristo. Y dice, ¿cómo que le molestó? Bueno, por el mismo hecho de que eran su grupo selecto, no eran las multitudes, era el grupo selecto que él exclusivamente les dijo, sígueme. Y no entendían sus instrucciones. Dice, va a llegar el día, nada más tengo un tiempo para hacer esto y esto, no entienden. Como esa conversación, ¿verdad?, que Jesús dijo, cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos, ¿no? Y los apóstoles voltean a verse entre sí, ¿no? Yo creo que dijo eso porque se nos olvidó el pan. Jesús no entendiendo, ¿verdad? Eran dos pensamientos muy opuestos en sí, ¿verdad? Como dice en la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, ¿no? Pero dice que entendiéndolo Jesús sí les entendió a ellos, ¿no? Jesús sí les pudo percibir lo que ellos estaban captando. Su real, pues que era confusión, estaban confundidos. Tanto así que hasta les recordó momentos que al traer pan o no, era lo de menos para él, ¿no? Aquellos pensaban, no trajimos el pan y nos está diciendo, no. Le digo, no se acuerdan, ¿no? No se acuerdan de aquellos 15,000, aquellos 4,000, con poquitas cosas, ¿no? Pudimos dar de comer a tantos. Muchas veces nos preocupamos por lo físico, por un mundo sensorial, por un mundo carnal, y nos olvidamos de quién es Dios. Dios el Todopoderoso. ¿Qué es lo que hicieron ellos justamente en ese momento? ¿Dios acaso no podía hacer pan de piedras? Así que el traer pan era lo de menos, no era lo importante. Pero dice que después que les explica, ¿no?, que se acuerdan de esto, se acuerdan de lo otro, se acuerdan de aquella vez y que dimos de comer y cuántas cestas sobraron todavía del pilón. Y dice, entonces entendieron que no hablaba del pan físico, sino de la levadura, de las doctrinas, la levadura de las palabras y mensajes que son mentira, que aunque parecen pequeños organismos, descomponen todo. De eso se refería. Jesucristo, Él es el pan de vida, que contiene su propia levadura. De ese pan sí que hay que saciarlo. Pero debemos cuidarnos del pan que pareciera bueno y no lo es. De doctrinas que te enseñan lo que Jesucristo no es. Lo que no dijo Jesucristo. Lo que no es bíblico. Muchas veces creemos que si todavía todo va bien en tu vida, de acuerdo al mundo, quiere decir que estás bendecido, que Dios está contigo. No necesariamente. Puede estar muy equivocado. Y muchas veces creemos que porque estamos rodeados de conflictos, de obstáculos, es que Dios nos ha abandonado. No necesariamente. ¿Qué levadura estás consumiendo para creer tal cosa? Esas son las cosas que Dios nos dijo, tengan cuidado.
Miremos la historia de Job, aunque muy corto, una síntesis muy pequeña. Pues el libro viene que le iba muy bien, muy bien. Después le fue muy mal y lo perdió todo. Luego Dios le remuneró todo y lo multiplicó lo que había perdido. Pero ¿qué creen? Jehová nunca lo dejó. Nunca. Ni cuando estaba bien, ni cuando estaba mal. Dios nunca lo dejó. Porque Dios no nos abandona. Solo poda, sana, da vida. Todo lo que es mejor para sus hijos y sus hijas. Amén. Y quizás hay momentos y cosas duras, difíciles que tenemos que pasar para entender a Dios lo que Dios nos quiere decir. Ahí está Pablo, el apóstol Pablo, que antes era Saulo. Todo muy bien, un personaje de la alta en todos los aspectos y perseguía a la iglesia. Él creía que estaba todo bien. Pero cuando quedó ciego, precisamente no era porque Dios le abandonó, que posiblemente eso es lo que entendió en ese instante, sino para mostrarle el camino correcto, tuvo que cegarle. Aunque para Pablo le costó entenderlo. Qué difícil. Y así hay muchas historias. Pero esa doctrina de que si te va mal, Dios no está contigo, y que si todo está muy bien, Dios está contigo, es falsa. Falsa, totalmente. Dios un día me dijo, bueno, a través de lenguas de interpretación, no sé si mis papás se acordarán, porque ya son algunos años también. Pero el Señor me dijo, mi voluntad es tu felicidad. Esas fueron las palabras y se me quedaron grabadas, pero la verdad no entendí. Y pregunté qué quería decir y aún así no entendí. Si lo hubiera entendido en ese momento, me hubiera ahorrado errores, dolores de amor, heridas innecesarias. Pero como no lo entendí, fueron al final necesarias para enderezar mis pasos, para guiarme el camino correcto. Y hoy sé que su voluntad realmente es mi felicidad. Y esta te la paso a ti. Te la dejo al costo. Su voluntad es tu felicidad. Pero ¿cómo explicarte su voluntad? Quizás entendemos lo que es felicidad de acuerdo a nuestra percepción, pero puedes estar equivocado que es felicidad. Y pudieras estar equivocado que es la voluntad de Dios y creer que estás dentro de la voluntad de Dios. Así que puede que te tome tus propias cosas, tus propios errores y tus propias heridas que tengas que pasar para que tú entiendas que su voluntad es tu felicidad. Pero escuchamos doctrinas que al momento parecen insignificantes, pero que pueden cambiar la forma biológica y química de tu pensamiento, de tu corazón, de tu mente espiritual. Aquí en este pasaje que miramos, Jesucristo nos dice que no te mortifiques por lo que hay físicamente hablando, porque tengo todo el poder, dice el Señor, para hacer maravillas humanas de donde no hay nada o haya poco material para trabajar, y aún así va a sobrar. Mas cuídate de aquello que al parecer es pequeño, como microorganismos que pueden afectar tu mente y tu corazón, tu pensamiento mismo, y que no es proveniente de mí. Eso es lo que dijo el Señor en esas pocas palabras. El reino de los cielos que leímos en la parábola, que la compara, el reino de los cielos es semejante a la levadura que agarró una mujer y la compartió en 3 partes de harina hasta que fue leudado todo. El reino de los cielos lo compara con la levadura también.
Pero ese es el pan de vida, que quiere que tú y yo lo distribuyamos a donde vayamos. La levadura de Cristo, el pensamiento de Cristo, el corazón de Cristo, que lo compartamos a otros para que se propague, que lo distribuyamos esta levadura hasta leudar toda la tierra, que provoquemos al mundo a valorar lo que vale. La verdad es que hay variedad de levaduras, como lo dije al inicio, pero no solo hay levaduras físicas, sino espirituales, como nos dice el Señor en su palabra. Y Él se lo decía a sus discípulos, que se cuidaran de ciertas levaduras. Muchas veces nos podemos cuidar de lo físico y no de lo espiritual. Y vemos cosas como pequeñitas que no nos van a afectar. Pero un solo pecado, date cuenta de eso, un solo pecado te ensucia toda el alma. Y puedes perder tu salvación. Y quizás pienses que es una pequeña mentirita blanca, no es nada. Chatear con alguien que no debes, no es nada. Una mala palabra no es nada. Una canita al aire no es nada. Envidias, corajes, orgullo, parecieran microorganismos que pueden ser insignificantes. Pero la realidad es que echan a perder todo, toda la masa. Y si seguimos hablando de esto, porque pudiéramos hablar aún más. Si tú y yo pertenecemos a un cuerpo de Cristo, y en la parte de ese cuerpo de Cristo hay un hongo que no debe estar, cae mal a todo el cuerpo, se enferma todo el cuerpo, se enferma la iglesia entera. Y tristemente debo decir que hay muchas congregaciones así, leudadas con fariseísmo, saduceísmo y otras cosas más. Pero hay otras cosas también que han afectado a la iglesia. Una vez salvo, siempre salvo, y cosas por el estilo. Si das $1,000, Dios te va a dar 2,000. Todas esas son levaduras falsas que Dios no quiere. Y no dejan que la iglesia mire y entienda lo que Dios quiere realmente. Así que reflexionemos en esto y corta con toda esa levadura que has entendido. Porque quizás no has entendido todo en sí. Pero hasta donde tú puedas entender y puedas cortar con esa levadura, hazlo. Porque créeme que te irá bien. Dios quiere que le abramos puertas enteras, abiertas, de par en par, a Él, a su levadura, que trae bendición, que trae sanidad, que trae amor, que trae gozo, que trae todas las cosas buenas para ti, para tu familia, para tu trabajo, para donde tú estés, para la congregación. Pero si tú y yo permitimos levaduras que no son adecuadas, estaremos afectando todo lo demás. Romanos 12:1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conozcamos más a Dios y reconoceremos la levadura que es contraria. Alguien dijo ahí: si tú conoces los billetes, ¿cómo son los billetes falsos? Bueno, hay muchas variedades, pero si conoces el billete verdadero, va a ser fácil reconocer los falsos. Y es igual aquí. Si tú conoces a Dios, si tú percibes quién es Dios, si tú puedes saber cómo es Él, cómo Él piensa, cómo Él habla, cómo Él actúa,
Tú sabrás exactamente cuando algo no es de Dios. Si tú conoces la palabra, sabrás cuando alguien la está tergiversando, cuando alguien la está torciendo y te está mintiendo. Pero date la oportunidad de estudiar las palabras entre palabras de Jesucristo, para así comprobemos la buena voluntad de Dios, tu felicidad. Y sé que todos queremos ser felices. Y créeme que realmente su voluntad es nuestra felicidad. Comamos del pan, pero del pan de vida, que es Jesucristo. Comamos de esa levadura que le da un sabor exquisito a ese pan. Gracias te damos, Señor Jesús. Porque tú eres nuestro pan de vida, Señor. Porque un toque divino tuyo podemos entender que tú eres el dador de la vida, el que da la salud, el que da la fuerza, el que da el gozo, y que podemos seguir adelante, pase lo que pase. Y que cuando escuchamos que tú estás con nosotros, no importa lo que esté pasando, podemos confiar plenamente en ti, alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Alabado seas, Señor. Permítenos, Señor, llenarnos de ti, Señor. Llenarnos de ti, Señor, de esa levadura que necesitamos para compartir con este mundo que está lleno de levadura que no es digna tuya, Señor. Perdona cualquier falla nuestra, cualquier cosa que estemos consumiendo y que no deberíamos, Señor. Cualquier cosa que estemos haciendo y que no deberíamos, Señor. Ayúdanos y danos la fortaleza para poder decir no a aquello y hacer los cambios necesarios que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Que nos mantengamos santos, agradables a ti, Señor, en nuestro nivel de entendimiento, Señor. Y que podamos estar cada día más limpios. Una iglesia limpia, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia blanca, vestida de blanco, Señor, para tu gloria y tu honra. Para el día que tú vengas, Señor, por tu novia, estemos listos, estemos preparados, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo. Tú conoces las necesidades que hay, Señor. Las ponemos también en tus manos, Señor, porque sabemos que son muchas. Realmente te necesitamos, Señor. Te necesitamos todos los días, todo el día. Gracias, Señor, porque tú nos das el pan nuestro de cada día. Gracias, gracias, Padre Santo, por todo, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, Señor, y por todo lo que tú vas a hacer en nosotros y a través de nosotros. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor.